el líder de los discípulos, y no lo era. Dice Mateo 26, 31 al 35. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, noten, hermanos y amigos, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjense, hermanos, todos los discípulos dijeron lo mismo. Ellos también negaron a Cristo. Pero mi punto es que Cristo, y aquí la escritura, enfatiza a Pedro. Pedro, porque como que yo digo, porque él era el adelantado. Él era el que más decía y casi le faltaba jurar, nomás, de que él no negaría a Cristo. Él mismo dijo ahí, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y quizá lo dijo de corazón, muy probable que sí, pero vemos que no llegó a ser así. Él quizá pensó, hermanos y amigos, o nunca pensó que sí negaría a su maestro. Cuando decía estas palabras, quizá no pensó que nunca lo negaría, porque siempre hablaba con mucha fuerza, con mucho ánimo, con mucho valor. Dice la palabra de Dios aquí en Proverbio 16, dice, verso 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Así de que Pedro, podemos decir, cayó, tenía soberbia. Quizás durante el tiempo que andaba siguiendo a Cristo, había ocasiones que quizás se creía uno de los más grandes y por eso se adelantaba y quería sobresalir de todos los discípulos. Antes de la caída, dice ahí, la altivez de espíritu. Él cayó. Pero ¿qué dice ahí en 1 Corintios 10, 12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este pasaje, ¿cuántas veces no lo leíamos, hermanos? En las iglesias, en las congregaciones, los predicadores, los hermanos que predican. Este pasaje lo citan mucho, pero ahí donde dice, mire, que no caiga, mire. Esa palabra mire significa mucho, dice mucho. La palabra cuídate, como dijo Cristo, que entremos siempre en oración, le dijo a los discípulos, entren en oración, siempre la oración, siempre cuídense, siempre velen, anden vigilando, porque el diablo, en verdad, hermanos, no duerme, el diablo no descansa, el diablo, como dijo mismo Pedro, anda buscando a quien devorar, a quien tumbar, a quien caiga. ¿Para qué quiere que caigan los que no son cristianos, los que están fuera? Ya están afuera con el Satanás. Quiere que caigan los cristianos, los predicadores, los ministros, los apóstoles, como aquí en este caso. Ya vemos a Judas también. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego en Marcos 14, 53, dice así, el 54. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Ahí en Marcos 14, 53 dice que seguía a Cristo de lejos.
También de estas palabras, hermanos, ¿cuántos hermanos no hemos predicado de estas palabras? Que Pedro seguía a Cristo de lejos. ¿Por qué lo seguía de lejos? Él tiene sus razones, quizás fue cobarde, quizás tenía miedo, hermano, pues a Cristo lo llevaron para entregarlo y quizá para matarlo. Y Pedro sabía que si se daban cuenta que él era uno de ellos, iba a ir igual o peor. Le seguía de lejos. Y entró en el patio, dice ahí, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los aguaciles, calentándose al fuego. Él quizá pensaba, hermanos, que nadie lo iba a conocer. Pero déjenme decirles una cosa, que nosotros los cristianos, los predicadores, hermanos, ¿quién no sabe? ¿Quién no sabe que no somos cristianos? Todos saben, hermanos. ¿Quién no sabía que Pedro era uno que seguía a Jesucristo? Él es el que andaba adelantado, él es el que andaba con él, más cerca de él casi todo el tiempo. Y se estaba calentando el fuego. Quizá él quería apaciguar su conciencia que no me van a conocer, no van a saber que soy uno, aquí me caliento y aquí ando entre ellos como que nada, y para ver qué le va a pasar a Jesucristo. Segundo punto que queremos mencionar es que se cumplieron las palabras de Jesús. Cristo le dijo, tú me vas a entregar. Se va a llegar el tiempo que estar, vas a ser probado, una de las pruebas más grandes quizás que tengas, Pedro. Me vas a negar. Y Pedro dijo que no, él le dijo a Cristo que no, que aunque tuviera que morir por él, lo haría. Jesús ya le había dicho que lo iba a negar. Dice en Mateo 26. Ay, ¿oyeron eso? Es el gallo. Ahí también en Mateo, el capítulo 26, 34 y 35 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Me negarás 3 veces. No nomás una vez, hermanos. No nomás 2 veces. 3 veces. Se avergonzó de Cristo. Yo no sé qué haríamos nosotros, hermanos. Yo no me quiero mostrar de que yo no haría tampoco lo que hizo Pedro. Quizás también, hermanos, cuando vamos llegando cerca a la muerte por ser cristianos, ahí está la prueba, ahí se va a poner la prueba, hermanos. Ahí se va a saber qué clase de cristianos somos, qué tanta fe tenemos. Y ahí vemos que Pedro no pasó la prueba. Dice en Proverbios 23, 19, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Vamos al tercer punto y vemos que Pedro tuvo otra oportunidad. Hermanos, tuvo otra oportunidad porque él ya había caído. Él había negado a Cristo. ¿Y qué iba a hacer? ¿Quedarse así? ¿Perder su salvación? Como Judas, que fue apóstol y negó a Cristo, y hasta lo entregó Judas. Y vemos que Pedro tuvo otra oportunidad. Dios le dio otra oportunidad. Bueno, todo indica que Pedro se arrepintió. Porque dice la escritura que leímos ahorita hace momentos en los evangelios que lloró amargamente. Uno de los evangelios dice que lloró y otro dice que lloró amargamente. Ese llorido, hermanos, no era un llorido, cualquier llorido, era amargamente. Tuvo frutos dignos de arrepentimiento. Dice en Lucas 22, 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, cuando regresara, confirma a tus hermanos.
Y es nuestro deber, hermanos, si caemos, volvemos arrepentidos, levantamos la cruz otra vez de Cristo y le seguimos adelante y vamos a confirmar a los hermanos, vamos a animar a los hermanos también a que sigan fieles, porque todos tenemos esa posibilidad, hermanos, de caer, de negar a Cristo. Nunca debemos de sentirnos como Pedro, que nunca nos va a pasar. Nos puede pasar. Le pasó a Pedro, uno que anduvo con Cristo, uno que lo tocó, comió con él, todo eso, y todavía sí lo negó. Dice ahí en 1 de Pedro 5:1 que vemos que Pedro regresó arrepentido y él levantó la cruz otra vez, siguió adelante, llegó a ser un anciano de la iglesia. Dice 1 de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante. En otras palabras, yo también participé, dice Pedro, de la gloria que será revelada. Todo indica, hermanos, que Pedro siguió fiel después que él regresó a su primer amor. Y parece ser que regresó más fiel, más espiritual. Yo creo que a veces cuando nos pasan cosas así, hermanos, y regresamos, agarramos más fuerza, porque supimos lo que hicimos. Y sabemos bien que necesitamos cuidarnos más, porque podemos volver a caer. También, aquí está lo que hablábamos, la mirada de Cristo. Dice, entonces, vuelvo por Lucas 22, 61 a 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró, noten, amargamente. Dice que vuelto el Señor miró a Pedro. Hermanos, esta mirada tenía que haber sido impactante. Yo recuerdo que me dijo mi esposa una vez, dijo porque en la familia de mi esposa eran 3 hijas, Silvia era la mayor o es la mayor. Dice que cuando venía a visita a la casa de ellos, estaban todos sentados ahí en el recibidor. Y cuando las muchachas, mi esposa y las otras 2 hermanas de ella, se comenzaban a malportar ahí y había visita, dice mi esposa, mi mamá nomás tenía que darnos una mirada, no sé qué clase de mirada sería, pero dice, nomás con esa mirada, dice, nos poníamos derechitas, dice mi esposa, y ya no volvíamos a dar problemas, porque ya sabían bien que cuando fuera la visita, la mamá las iba a arreglar. Pero esta mirada de Pedro tenía que haber sido impactante para que Pedro se haya arrepentido y dice que lloró amargamente, hermanos y amigos. Yo creo que bueno, vamos a leer un pasaje. Vamos a ver si es ahí. Ah, bueno, 122, 69, ¿dónde ya lo leímos? Ok. Cuando Cristo lo miró, yo digo esto, hermanos, que es muy probable, y digo muy probable, que le vino a la mente de Pedro, le vinieron muchas cosas, mucha memoria, con esa mirada. Quizá le vino memoria a Pedro cuando confesó a Cristo, ¿recuerdan? Que dijo Cristo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Allí en Mateo 16, 13 al 17 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Ahora no tener adelantado Pedro, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quizás Pedro recordó esas palabras, hermanos, cuando Cristo lo miró, lo que él había confesado. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quizá, hermanos, esta mirada, él recordó también los milagros de Jesús cuando andaba con Jesucristo. Quizá recordó las enseñanzas cuando estaba sentado con Cristo, estaban ahí comiendo juntos con los otros apóstoles, los otros discípulos. Cuando Cristo estaba hablando y le miraba los labios mover, lo miraba a Jesucristo, al Hijo de Dios, y también cuando anduvo con él todo ese tiempo. O sea, quizás se le vino a la memoria, hermanos. La memoria es algo, hermanos, maravilloso como Dios nos hizo, que se pueden venir cosas a la mente inmediatamente. La memoria es una computadora que traemos a memoria. Quizás eso le vino a Pedro a la mente. Quizás cuando anduvo sobre el agua, así como Cristo, ¿recuerdan? Que vio a Cristo andar sobre las aguas y luego le dice Pedro que quería andar sobre las aguas. También le dijo Pedro, ven, ven. Y Pedro comenzó a andar sobre las aguas, hermano. Milagro. Pero, ¿qué dice la Biblia? Comenzó a ver la tempestad fuerte que había y se comenzó a hundir. Y Cristo lo asió de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todo eso quizá le vino a la mente a Pedro cuando le cortó la oreja a Malco, quizá también. Recuerdan ahorita que leímos que uno de los evangelios que dice que era pariente de Malco, conoció a Pedro. Pedro sabía, hermanos, déjenme decir esto, y amigos, Pedro sabía que el cielo estaba muy maravilloso y el infierno muy horrible para no regresar arrepentido. Y eso es algo que queremos que nuestros amigos que no son miembros de la iglesia de Cristo, que no son cristianos, que realicen, que miren, que lo tomen en serio, que el cielo es algo maravilloso, algo muy precioso, no hay nada más bonito que el cielo, pero tampoco no hay nada más horrible que el infierno. El escritor de los Hebreos dice, menciona el infierno como algo horrible, feo. Y quizá por eso el pensar en muchas cosas que aún ni mencionamos, hermanos, que vinieron a su mente cuando Cristo lo miró, esa mirada, que él se arrepintió, hermanos, lloró amargamente. Y él sabía, como dice Pablo, en quién había creído. Y estaba seguro que había guardado su depósito para aquel día. En conclusión, hermanos y amigos, vamos a hacer algunas preguntas. Una de ellas es, ¿podemos ver nuestra vida en Pedro? Nosotros podemos ser como Pedro, que nos sentimos que nunca vamos a negar a Cristo y que es imposible, que nosotros somos más fuertes que cualquier hermano. Yo he conocido predicadores, hermanos, de la iglesia de Cristo, que así se portan. Nunca están mal. No puede uno enseñarles nada, porque no son humildes. Ellos lo saben todo. Pero no, hermanos. Dice la palabra de Dios que debemos ser humildes, humildes. Quizá no podemos equivocar. Digo, sí nos podemos equivocar y cuando un hermano nos corrige, una hermana, aceptar. No hay nada de mal en eso. Pero podemos vernos nuestra vida en Pedro, así como negó a Cristo. Nosotros también, quizás algunos lo estemos haciendo ahorita, que lo estamos negando, estamos pisando mal.
Estamos haciendo algo que no debemos estar haciendo. Y no nomás negar a Cristo es decir que no lo conocemos. Negar a Cristo también es estar haciendo algo. Hablar como Pedro, que dice que comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a tal hombre. ¿Cómo nos comportamos nosotros, hermanos y amigos? ¿Cómo nos comportamos entre la gente? Recuerdo, y esto pasó en serio, hermanos. Una vez me invitaron a un party a mí y a mi esposa. Estaba uno corriendo por un oficio y tenía un familiar que estaba ahí. Y ese familiar de él era, iba a la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo liberal. Entonces, él estaba ahí con sus amigos, sentado y estaba echando unas maldiciones, hermanos, horribles, hablando como que él era el mero mero. Y luego yo me arrimé y le dije, oye, ¿tú eres miembro de la iglesia de Cristo ahí en la calle 16? No, hombre, se le cayó la semblante hasta abajo. Y dijo, sí. Y todos lo miraron, pero desde ahí en adelante, hermanos, él comenzó a hablar bien y ya no echaba maldiciones. Él sabía que podía controlar las maldiciones. Él sabía que podía controlarse, pero porque quería estar ahí y sentirse grande entre sus amigos, estaba hablando como estaba hablando. ¿Y qué mal ejemplo estaba poniendo? ¿Qué mal ejemplo puso el apóstol Pedro? ¿Qué de nosotros, hermanos? Estamos poniendo esa clase de ejemplo a nuestros amigos y familiares y especialmente a los que no nos conocen. Ojalá que no. Ahora, otra pregunta. ¿Nos ha cantado el gallo como le cantó a Pedro? ¿Podemos nosotros decir que no lo vamos a negar? Ojalá que no, hermanos, pero necesitamos, como dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice aquí, 2 Timoteo 2, 11 y 3 al 13, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ojalá, hermanos y amigos, especialmente hermanos, que no le estemos negando a Cristo y que siempre tratemos de acordarnos de esta enseñanza, acordarnos de Pedro, lo que él hizo y por lo que tuvo que pasar para él regresar. Dios le dio otra oportunidad a Pedro, le dio otra oportunidad y él la tomó y vino a ser un gran anciano de la iglesia y un gran hermano que yo creo que aprendió de sus errores. Dios a usted, estimado que nos visita, que está oyendo la palabra de Dios, le está dando otra oportunidad, porque cada día nuevo es una oportunidad. Usted ha oído el Evangelio. Usted sabe bien que debemos de oír la palabra de Dios, creer que Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, creer que Él es el Hijo de Dios, creer, arrepentirnos, voltear. Andamos caminando hacia el mundo, voltear y comenzar a caminar hacia Cristo. Confesarle, decir yo creo que Cristo es el Hijo de Dios y bautizarnos para el perdón de los pecados. Ahorita Dios le está dando una oportunidad para que venga a obedecer al Evangelio, porque mañana no sabemos, mañana puede ser muy tarde, ya que no jugar con la salvación, hermanos y amigos. Vamos a tomar esta oportunidad que Dios nos está dando. Usted también, hermano en Cristo, hermana, le estamos faltando a Dios. Anímese a ser fiel, a servirle, así como Cristo, que dice que Él sirvió a su Padre y Él murió hasta muerte de cruz. Nosotros necesitamos seguir cargando nuestra cruz para que en aquel día podamos estar allá en el cielo precioso
con Cristo Jesús. Muchas gracias por su atención. Esta es mi lección. Dios les bendiga. Gracias, hermano Ismael, por ese estudio. Que Debemos de reflexionar y mientras estemos en este mundo, pues